Bueno, vamos entonces ahora, estuvimos hablando de clustering, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hablar de lo que es PSA. Es la otra parte que es la otra parte de las tres categorías que les mostré al inicio de aprendizaje no supervisado. Entonces, estuvimos hablando de clusterización, utilizamos el algoritmo de Camis, ahora vamos a pasarnos a la parte de ya les proyecto para podernos acordar. A verla aquí. Voy a proyectarles aquí. Listo. Entonces, cuando iniciamos la sesión, estuvimos hablando, a abrir acá. Estuvimos hablando de las tres vertientes que tenía el no supervisado, haciendo alusión a que también teníamos otras subdivisiones allí. Y quedamos aquí, ¿no? Entonces dijimos, ok, algunas de ellas son tal, y vimos clusterización CAMIMS. Ahora vamos a ver reducción de la dimensionalidad y vamos a hacer un zoom sobre PSA. ¿Listo? Y terminaríamos con detección de anomalías y lo que son las máquinas de soporte vectorial. Este, Voy a pasar rapidito para que el tiempo nos dé, tratando de que nos tardemos máximo 1 hora en cada uno y poder terminar, pues como está pronosticado, a las 2 o un poquito antes de las 2. Listo. Entonces, ya ubicados en el tema, vamos a hablar ahora de PSA. Voy a hacerles la presentación muy corta, muy rápida, sobre en qué consiste esto de disminución de la dimensionalidad usando PSA. Entonces, ¿qué es PSA? ¿Por qué es útil PSA? Entonces, PSA es un algoritmo que nos ayuda a reducir la cantidad de variables que tenemos para analizar en una data. Porque por lo general vamos a tener datos que suman muy poquito para lo que queremos hacer, ¿cierto? Para la identificación de pronto de esa relación con variables, ¿sí? Y pues estamos sumando variables que pues al final no nos contribuyen mucho y pues PSA nos ayuda a identificar esos componentes principales de lo que queremos hacer. ¿Cuál es la deficiencia o lo difícil más bien del método de PCA? Es que ella identifica componentes principales, ¿cierto? Los lleva a un plano de 2 dimensiones para hacerlo más fácil de interpretar, pero es difícil regresarse, ¿sí? Es difícil volver a la data original, trabajando solamente con esos dos componentes principales y analizar cuál es la relación. Se puede, claro, pero pues es un poquito más difícil. Sin embargo, pues sí se utiliza para reducir esa dimensionalidad. Por ejemplo, en mi doctorado yo tenía una base de datos de 350 variables, lo que me consumía mucha máquina y aparte de eso, pues cómo hacía visualización, mm, la interpretación, por ejemplo, de matrices de correlación y todo eso era dificilísimo de hacer porque eran muchas variables. Aplicamos no solo componentes principales, sino otros algoritmos muy parecidos que me ayudaron a optimizar y solamente me quedé con aproximadamente 80 y algo de variables, que seguían siendo muchas, pero que eran las principales para poder identificar o predecir mejor el contexto en el que estaba trabajando. Para eso sirve PSA. Y facilita, pues, digamos, por lógica, las visualizaciones, ¿no? Y todo lo que, pues, se pueda generar de allí. Va a ser más fácil descubrir los patrones ocultos, por eso hace parte de lo que es, además de su naturaleza, hace parte de su objetivo o de su funcionalidad en temas de aprendizaje no supervisado. Y pues mejora la precisión de los modelos porque ya los componentes que ha seleccionado son los óptimos, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí en la gráfica, miren cómo tengo varias variables participando en un escenario, Gen 1, Gen 2 y Gen 3, hablando de el espacio original de la data. Pues no sé, esto puede ser arreglos genéticos. Y miren cómo se ve, ¿sí? Miren cómo se ve.
Pero entonces en el plano de la gráfica, sobre el plano en 3D, podemos tener, hallar los componentes principales en temas de vectores que van a ser una injerencia directa sobre, el análisis que estoy realizando y me va a generar un plano 2D normal con la componente principal 1 y la componente principal 2, que pues al final me va a permitir hacer con mayor exactitud o con mayor precisión un modelo. ¿Listo? Es eso lo que hacemos con PSA. Entonces, en pocas palabras, tenemos reducción de datos, reduce la complejidad, conserva la información relevante, la más importante y la más directa, a través de, pues, de un tema de vectores. Tenemos una mejor visualización e interpretación y revela mejor los patrones cuando pasamos el PSA. Ya sabemos que tenemos una limitante y es volver a las unidades que teníamos antes o hacer esa semejanza después de que ya tenemos por un lado componente principal 1 y por el otro componente principal 2. Y aumenta la precisión de los modelos porque ya se ha hecho un ejercicio de seleccionar los más importantes. Pues, ¿cuáles son las aplicaciones de PCA? En finanzas, por ejemplo, es muy importante poder identificar de todas las variables que puedan llegar a tener de pronto la identificación de algún riesgo, ¿sí? Pues podemos tener muchas variables, incluso por usuarios, y pues PSA nos va a facilitar el ejercicio. Se usa en biología, se usa en marketing, y así pues se usa en muchos escenarios para descubrir patrones y obviamente para, como una alternativa para mejorar la precisión. Entonces, por ejemplo, usted está haciendo un algoritmo para, no sé, identificar, no sé, a ver qué, por ejemplo, la detección de fraudes en energía eléctrica, ¿sí? Entonces usted tiene muchas variables y usted lo corrió, su modelo lo corrió así, con toda la cantidad de variables y le dio una precisión, voy a decir algo del 70%. Y usted dice, no, el 70% no me sirve. ¿Qué herramientas o qué otros escenarios puedo utilizar, algoritmos o métodos puedo utilizar para poder mejorar ese nivel de precisión? Entonces usted dice, ok, voy a utilizar una PCA para reducir las variables y que cuando vuelva a correr el modelo, pues tenga mayor precisión. Y efectivamente, lo normal, el 70% de los casos, pues vamos a tener una mayor precisión o un aumento de ese porcentaje de precisión. Sin embargo, a veces no sale así, ¿no? A veces sucede que PCA no, pues no es el ejercicio óptimo y entonces no mejora. Eso también puede pasar. Pasa muy poco, pero puede pasar, porque puede que o no se caracterizó bien, ¿sí? Y se identificó que PCA era una solución o está sucediendo algo con los datos. ¿Listo? Entonces, ¿dónde encontramos PCA? En diferentes escenarios y no solamente de aprendizaje no supervisado, también tenemos de aprendizaje supervisado, también aplicamos PCA, ¿no? Bueno, conceptos clave, pues la varianza, ¿cierto? Que está midiendo de alguna manera la dispersión de los datos. Está la covarianza que relaciona las variables. Pues tiene que haber una relación entre variables porque para poder determinar los componentes principales, ¿no? Para poder determinar, por ejemplo, qué variables tienen una relación fuerte. Los autovectores que definen las direcciones de esas variables o de esos nuevos componentes que está identificando y comprender que los conceptos que se relacionan entre sí, entre lo que es PCA, pues van a hacer que se facilite un poco la interpretación de esa, aunque es difícil, pero bueno, ya hay métodos que nos permiten como interpretar la data nuevamente, ¿no? Entonces, aquí hay unos conceptos, varianza para medir la dispersión de los datos, que tanto varían, ¿cierto? Esos datos. Los autovectores para definir las directrices principales de esos vectores que van a determinar las componentes principales y la covarianza para relacionar variables, ¿sí? Para ver cuál es la relación directa entre variables. No voy a ahondar en la estadística, ¿cierto? Porque esto tiene mucha estadística por debajo,
Pero sí, de pronto que al correr los modelos, ¿cierto? Podamos interpretar esos códigos que nos dan o esos indicadores que nos dan. Por eso, pues no vamos a hablar mucho en fondo de lo que es los autovectores, por ejemplo, ¿sí? Y cosas de esto. Entonces, sabemos que existen y que nos ayudan a calcular las componentes y ahorita con el modelo que vamos a realizar, pues van a poder ver cuál es la aplicación de la PCA. Listo. Eh, en la PCA, los componentes principales, ¿cierto? Son comunes para identificar las variables que, voy a llamarlo así, aunque técnicamente no se llama así, las variables que más peso le dan o que más relacionamiento tienen con una variable de respuesta, por ejemplo, en el supervisado, o que nos van a facilitar la mayor cantidad de características para hacer, por ejemplo, una clusterización en el aprendizaje no supervisado. Utilizan una transformación lineal para proyectar los datos del espacio 3D, por ejemplo, o multidimensional al espacio 2D, donde vamos a tener las componentes principales de acuerdo a la varianza de esos datos, ¿cierto? De acuerdo a la medición de la varianza. Entonces podemos tener un análisis factorial así. ¿Qué es un factor? ¿Qué es un análisis factorial? Es el efecto entre las dos variables, por ejemplo, ¿cierto? Esa carga factorial o ese numerito factorial que aparece allí es el efecto que tenemos entre una y otra. Eh, esto, este cálculo de este efecto entre variables es lo que va a permitir poder decir cuáles son las variables que van a explicar mejor, por ejemplo, una variable respuesta. Por eso se llaman o nos generan las componentes principales a partir de ese análisis factorial. Pero es un numerito que va a determinar el efecto entre las variables. Y se va a crear así como la matriz de correlación, una matriz de efectos, para que él priorice cuántas componentes principales pues explicarían mejor la respuesta o harían mejor trabajo en la clusterización, por ejemplo. Tercero, van los análisis de componentes independientes, ¿sí? Es un método utilizado para identificar que, digámoslo así, que cuando graficamos las campanas de Gauss, ¿sí? No sé si se acuerdan, unas campanitas así que definen la densidad, cuáles van a estar más cerca de la original o de la base para llamar los componentes principales y que estadísticamente se pueda comprobar. ¿Cuáles son las limitaciones de las PCA? Primero, la interpretación, ¿cierto? Que las componentes principales deben tener debemos tratar de intuir a qué relación hace, por ejemplo, en el caso de los vinos, qué variables son las que nos están relacionando en el componente 1, componente 2, componente 3. Y ahí es donde es un poquito complejo, pero pues no imposible, ¿no? La sensibilidad de la escala, PCA es sensible a la escala de las variables. A veces nos toca, bueno, por lo general en los modelos nos toca reescalar las variables y normalizar la data, ¿no? Ahora no lo hicimos, pero normalmente se hace para garantizar pues esa estandarización de los datos antes de hacer cualquier modelo. Y viene la asunción lineal, que asume que la relación entre variables es lineal. Pues sabemos que no hay linealidad, pero que nos acerca, ¿cierto?, a la realidad. Hallar la linealidad nos acerca a la realidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo cuando estoy haciendo algún análisis? A mí me dicen regresión lineal, eso ya no funciona porque la regresión lineal pues supone normalidad y otros supuestos que no se dan en la vida cotidiana, ¿sí? En el comportamiento de los datos reales. Entonces, pero uno se va asemejando al comportamiento a lo que nos provee la linealidad y posterior, pues se perfecciona con lo estocástico, con lo que es no lineal, ¿cierto? Pero va uno acercándose. Por eso PSA finalmente, pues a mí nunca me ha quedado mal, dicen por ahí, siempre me ha apoyado en la reconstrucción de nueva data con componentes principales.
Por acá les voy a dejar este video que pues bueno, por temas de tiempo no lo vamos a ver, pero sí me gustaría cuando les compartan las diapositivas que lo analizaran. Es básicamente cómo se toman las muestras, ¿cierto? De esos autovectores que se generan desde la parte matemática, cómo se hace para poderlos convertir en componentes principales. Entonces, ustedes le echan una mirada porque sí es importante que puedan, digamos, en sus mentes poder entender cuál es el proceso que hace PSA para poder identificar esas componentes principales. Aquí una cosita para investigar que también quiero dejarles un bichito por ahí para que lo puedan investigar. Ahora las componentes principales utilizan algo que se llama el kernel. Entonces ustedes van a investigar qué es el kernel. ¿Listo? Y ahora ya no tenemos PSA como básico, ¿cierto? Sino que ahora tenemos lo que llamamos el KPSA, ¿sí? Un poco más, a ver, ¿cómo les digo? Ustedes que son amantes de Goku, Goku normalito sería PSA y cuando se convierte en Super Saiyajin con más poderes, pues se llama KPSA, ¿cierto? Entonces, así más o menos es lo que sucede. Entonces, analicen, lean un poquito sobre las funciones del kernel para potenciar las esencias del PCA, porque nace de esa inquietud que tenía. El PCA son relaciones lineales entre variables, pero pues sabemos que no son lineales, entonces alguien se preocupó y dijo, levantó la mano y creó lo del kernel para decir, venga, analicemos las relaciones no lineales, sino al contrario, con sus no linealidades, ¿no? Entonces ahí nace KPCA. Miren cómo se ve, ¿sí? Miren cómo se ve. De este paso de la data original a utilizar KPCA. ¿Listo? Entonces, este es para que lo investiguen, ¿sí? Porque es un poquito más arriba de lo que conocemos como PCA. Entonces, investiguenlo, por favor. Y ahora sí vamos a trabajar en Python. Vamos, yo les comparto estos archivos al profe Alejandro y el profe Alejandro se los puede compartir a ustedes. Entonces, voy a crear aquí un nuevo archivo, un nuevo cuaderno. Creen ustedes allá el nuevo cuaderno. Lo voy a llamar también Yacan, ¿cierto? Y le ponemos PSA y le ponemos Sally para saber qué es lo que hicimos el día de hoy. Pongámosle un título. A mí me gusta ponerles un título, que cuando uno abra el código al menos sepa qué es lo que está haciendo. Entonces, análisis, perdón, de componentes principales o PSA. Voy a ponerle data iris. Ya les explico qué es el data iris. Listo, aquí lo tenemos. Bien, ahora sí empecemos. ¿Cómo es que empezamos esto? Llamando las herramientas, ¿no? Entonces hay que hacer las importaciones. Entonces vamos a hacer importaciones de las librerías, ¿cierto? Aquí me va a decir, ok, miren que la inteligencia artificial es muy hábil y me dice, va a necesitar pandas y NumPy. Ustedes saben que esas siempre las vamos a necesitar. Entonces vamos a darle autocompletar. ¿Vas a utilizar Matplotlib para poder graficar? Sí, necesito Matplotlib. Me llama Searbon, dejémoslo por si lo necesitamos, ¿cierto? Dejemos ahí Searbon por si lo necesitamos, pero nos faltan las principales. ¿Cuáles son las principales? Vámonos a la gran estantería. Le decimos second ¿listo? Punto. Y voy a necesitar esta específica estantería de descomposición, ¿cierto? Esta que ustedes ven acá. Y abro esa gran estantería o esa gran librería y me saco solamente PSA. ¿Listo? Aquí me importo solamente PSA. Profe, ¿por qué no la importamos completa? Porque es que consumimos más máquina, ¿cierto? Es muy grande. Instalarla o dejarla en funcionamiento toda, pues es muy grande. Entonces, por eso uno la va acotando y se consume menos. Vamos a utilizar, en vez de esta, vamos a utilizar el dataset.
¿Qué era lo que les mencionaba ahorita? Por eso lo voy a hacer así. Ahorita llamamos de Catlet una librería que está, una data que estaba en CSV, la descargamos, ¿cierto? Y la cargamos acá y hicimos todo el proceso. Ahora lo vamos a hacer con dataset que ya está cargados en una librería, ¿sí? Entonces, miren, aquí me la recomienda. Es esa librería que dice dataset y importamos la data de Iris. ¿Listo? Entramos a la librería de dataset y decimos, vea, tráigame los datos de Iris. Pero todavía aquí los tenemos en crudo, no los hemos llamado como data formal, ¿no? No los hemos sacado pues de la librería. Listo, yo creo que con esto ya podemos correr. Vamos a correr este código. Importamos, hacemos las importaciones. Acuérdense que la primera vez que vamos a correr un libro demora un poquito, pero que es normal mientras conecta con el entorno. Listo. Y aquí hay algo importante. Cuando ustedes vayan a trabajar métodos o modelos muy robustos, cambien el entorno de ejecución de Google Colab. Miren, aquí arriba en entorno de ejecución, ustedes le dicen cambiar entorno de ejecución y miren las opciones que le da, ¿sí? Acelerador por hardware. ¿Listo? Entonces, normalmente tenemos la CPU normalita, pero podemos utilizar la unidad de procesamiento gráfico T4, que nos la deja. A mí ya me habilita la unidad de procesamiento T, versión 2, raya 8, y así, ¿sí? Y cuando uno compra espacio o compra capacidad para trabajar, y también dependiendo de donde estemos trabajando, pues nos va a ir habilitando bastante capacidad o bastante recurso, ¿listo? Y ahí ustedes normalmente, si van a hacer algo muy grande, le ponen GPU T4, que es lo normal. ¿Listo? Para que lo tengan por ahí en cuenta. Ahora carguemos los datos. Agregamos otra línea de código y vamos a decirle que vamos a cargar los datos. Acuérdense que en una librería, entonces vamos a poner, miren, aquí me lo hace, cuando le pongo el comentario, la inteligencia artificial me ayuda, ¿sí? Y entonces yo le voy a decir, ok, voy a tomar su código o su recomendación de código y le digo, ok, para cargar los datos de Iris que están ya aquí, ¿cierto? Pues solamente voy a llamar el método de load Iris y se me va a cargar aquí, ¿cierto? Se me va a cargar aquí. Luego le voy a decir, data frame, hágame un data frame o una tablita de la Iris Data, manteniendo las columnas normales o originales de la data, y ahora en adelante se va a llamar df. Y aquí le digo que me deje dentro de la data la clasificación que tiene, ¿cierto? El target que tiene. ¿Bien? Entonces vamos a decirle que no lo deje. Vamos a crear acá con ese target una X, ¿cierto? Y le voy a decir que las X van a ser iris de data y que las Y va a ser iris de target. ¿Listo? Para tenerlas por ahí para poderlas comparar más adelante. ¿Listo? Si bien vamos a tratar de clasificar la data de iris, en diferentes conjuntos de acuerdo a sus características, pero pues determinando componente principal 1 y componente principal 2. Podemos hacer otras cosas con esa variable respuesta, ¿no? O con esa clasificación que él debe tener por ahí guardada porque la data la trae, pero que aquí no la vamos a utilizar porque lo que el objetivo que tenemos es definir cuántos componentes principales explicarían todo el ejercicio. Ahora, ¿qué es la data de Iris? Nadie me ha preguntado qué es la data de Iris. La data de Iris es una data que tiene orquídeas. Es el registro de varias orquídeas. Y las orquídeas tienen unas características, son 4 características para determinar a qué clase pertenecen. Y hay 3 clases. Entonces voy a correr esto. Bueno, no le coloqué que me imprimiera la data. Entonces vamos a ponerle print dfga. Bien, miren, cada orquídea tiene 4
4 características, que si ancho del sépalo, perdón, que si largo del sépalo, que si ancho del sépalo, que si largo del pétalo, que si ancho del pétalo. Entonces, sépalo y pétalo me van a definir a qué clase pertenece la orquídea. ¿Listo? Tengo 4 variables. Vamos a ver con PSA cuántas variables logramos reducir, que expliquen completamente o que sean capaces de explicar completamente a qué clase de orquídea pertenece. Las clases creo que son cetácea, cetácea, virgínica, y no me acuerdo la otra. Ahora las vemos cuando las grafiquemos. Eso es lo que hace o lo que tiene la data de Iris. Ya la transformamos en un data frame y la colocamos aquí para poderla ver. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Dedito arriba para saber que vamos bien. Profe, ¿puede mostrar un momento un poquito más arriba? Sí, claro. Ahí espera. Aquí vamos. Bueno, deditos arriba quiere decir que vamos Cópialo bien. acá en el chat los dos y así los vamos haciendo. Listo. Voy a copiar este por acá de las importaciones. Y colocamos este de la lectura de los datos. Entonces, ahí tienen las dos versiones, ¿no? Cuando tenemos la data por separado o en un archivo y cuando vamos a hacer algún ejercicio con una data que está dentro de una librería. ¿Listo? Ahí tenemos las dos versiones. Listo, ahora sí, pues vamos a aplicar PSA. ¿Listo? Vamos a crear el modelo. Entonces vamos aquí. Veamos el modelo PSA. ¿Listo? ¿Y cómo lo hacemos? Llamémoslo PSA. ¿Sí? Y aquí me lo llamo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el método? Pues lo importamos acá, ¿no? Miren, PSA, pues la librería como tal. Y le decimos cuántos componentes. Al igual que el clúster, le tenemos que decir cuántos componentes queremos tener. Por lo general uno conoce el contexto, ¿cierto? Y sabe más o menos cuántos componentes puede llegar a determinar. Igual manera, pues se puede hacer varios modelados, ¿cierto? Como lo hicimos en Camins, para ver cuál es el de mejor rendimiento. Si con 2 componentes, 3 componentes, 4 componentes, y se trata de eso, ¿no? De poder identificar dónde está. Entonces vamos a correr esto y se va a crear el modelo, ¿listo? De PSA. Ahora vamos a entrenar ese modelo. Vamos a entrenar ese modelo. Entonces, entrenar el modelo. ¿Con qué lo entrenamos? Con los datos que tenemos en X. Recordemos, ¿quién es X? Todas las columnas de las características de las orquídeas, pero nosotros vamos a sacar o le sacamos la respuesta porque no nos interesa. ¿Listo? Vamos a entrenarlo solamente con las características de las orquídeas, las 4. Largo del pétalo, ancho del pétalo, largo del sépalo, ancho del sépalo. Listo, aquí lo vamos a entrenar. ¿Ves? Pero si la entrenamos con fit, ¿sí? No los vamos a transformar de una vez. Recuerden que debemos transformar la data, ¿sí? O tratar de hacer transformaciones y escalaciones de los datos. En Cluster no se vio tan importante, ¿cierto? Pero en PSA sí, porque al generar los autovectores, matemáticamente debemos todos tratar de estar transformando la data o todas las datas porque ella es sensible a eso. Recuerden que aquí yo les decía, ok, es sensible a las transformaciones de los datos. Entonces, miren, aquí yo les decía, sensibilidad a la escala de los datos, ¿bien? Entonces, a raíz de eso, tenemos que hacer un fit transformado o transformar el PSA en un entrenamiento. Entonces, vamos a colocarle aquí XPSA, que los datos queden transformados. Y aquí él me dice, ok, con PSA, que ya lo creamos el modelo, vamos a darle fit con transformación a X, para que se me guarden aquí las X, pero ya listas para hacer el proceso de PSA. ¿Listo?
Bueno, y aquí ya tenemos la data transformada. Un momentico que se me fue aquí. Y vamos a crear el data frame, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a decirle DF, pero no es el DF principal, sino el DF PCA. Y aquí vamos a crear, vamos a mandarle ya no la X, sino XPSA, ¿cierto? Ya la transformada. Le vamos a decir, como le dijimos que eran dos componentes aquí, pues aquí le decimos que las dos columnas van a ser PC1 o componente principal 1 y componente principal 2. Le decimos que este sigue siendo el target, ¿cierto? Lo dejamos allí y mostramos primeros registros de ese PCA. DF piso PCA. Listo. Miremos cómo queda. Miren, entonces aquí ya que hizo, entrenó, transformó, entrenó y obtuvo las dos componentes principales. Teníamos cuatro variables, ya tienen las dos componentes principales. ¿Listo? Ya halló la componente principal 1 y la componente principal 2. Ya le hizo redimensionalidad, es decir, de 4 pasó a 2 componentes. Y miren, al final los 5 primeros registros son de la clase orquídea 0, ¿cierto? Que pues luego la vamos a interpretar. Pero ya los datos no son semejantes a todo esto que veíamos acá. ¿Por qué? Porque lo transformó en componente principal 1 y componente principal 2. ¿Cómo podemos visualizar este ejercicio? Voy a colocarles este en el chat también para que ustedes lo peguen y lo vayan trabajando. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos graficar esto para ver ahora sí las componentes? En las dos componentes, la clasificación, que es lo que hacíamos en cluster, ¿cierto? Entonces, vamos a crear un color, una paleta de color aquí. Vamos a tener 3 clústeres, ¿no? ¿Por qué? Porque la data me está clasificando las orquídeas es que no me acuerdo, es cetácea, virgínica y me falta una, pero ya la vamos a identificar. Red es una que sea en rojo, mira, ahí me los pone, rojo, verde y azul, ¿sí? Ustedes le pueden poner el color que quieran, obviamente en inglés, ¿no? Y le vamos a decir que el target va a ser el target name. Ahí está, miren, me lo puso la inteligencia artificial. Me dijo, ese archivo tiene setosa, versicolor y virgínica. Son las tres clases de orquídeas que me está colocando la data. Seguramente la inteligencia artificial, al cargar la data, se va a algo que se llaman los metadatos, que es la explicación de cómo está distribuida la data, y desde allí encontró la clasificación y me las trajo. ¿Listo? Y es importante porque cuando la grafiquemos no le vamos a decir clase 0, clase 1 y clase 2, ¿cierto? No tendría sentido. ¿Cómo le dice usted al dueño ¿cómo se le del invernadero, que ese es el comportamiento de la clase 0, clase 1 y clase 2? Pues él no le va a entender, ¿cierto? Toca decirle qué clase es en lenguaje técnico. Listo. Creo la figura, le voy a dejar esto y voy a hacer un for para que me publique todos los punticos para que podamos ver la clasificación. Entonces, por eso voy a hacer un for y le voy a decir color, pero aquí también le voy a poner una I para que vaya, y un target name para que se vaya modificando. Listo. Y le voy a decir que me lo busque en seed, muy bien, en seed color, por medio de color, coma, y aquí le voy a dar las variables pues porque allá lo tenemos 0, 1 y 2, ¿no? Dentro de lo que venimos haciendo. Entonces hay que decirle que ahora, pues eso 0, 1 y 2 lo vamos a convertir a las targets o a las salidas reales de los nombres de las clasificaciones de las orquídeas. Entonces, target names. Ay, se me puso todo esto. ¿Listo? Hay que decirle que le ponga los nombres exactos.
¿Listo? Y que me los va a publicar como los datos o los registros en puntitos, ¿no? En escala, en scatter. Le decimos de PCA-log para dividir las gráficas de los puntitos. Le podemos decir que PCA target igual a i, o sea, que me vaya trayendo, si es 0, le ponga setosa, si es 1, le ponga versicolor, y si es 2, le ponga virginica, ¿cierto? Al componente principal 1. ¿Listo? Y luego tenemos df para el componente, este es el mismo código, pero para el componente principal 2. Recuerden que tenemos dos componentes principales. Y aquí le estamos diciendo que el color o el parámetro C, pues va a ser esta paleta de colores que le colocamos acá. Bien. Y el target name, ¿no? Que me mantenga las labels con el target name. Porque si no la mantiene, pues no se me va a poner en los labels de la etiqueta, no se me va a poner en los nombres, ¿listo? Ahí ya los convertimos, ya le dimos un sentido y terminamos el for. Por fuera del for vamos a agreguémosle esto que me está diciendo, que me diga componente principal 1 en el X, componente principal en el Y, que me ponga un titulito que diga PCA de los datos de IRI, me va a publicar la leyenda, miren. La leyenda es el cuadrito que me dice el azul es versicolor, el rojo es virginica, tata. Y el pelete show para que me lo muestre. Vamos a ver cómo se ve esto y se ve de esta manera. Entonces ya tenemos la representación de la clasificación de las... Compártelo, profe, compártelo, por favor. Tenemos la clasificación de las orquídeas bajo la interpretación de los componentes principales PS1, PS2. Y seguramente aquí el modelo va a ser más exacto que si lo calculamos con las cuatro variables iniciales. Entonces, es así como podemos hacer reducción de la dimensionalidad de una data. Claro, aquí se va a ver menos efectivo ese cambio porque pues son solo 4 variables, ¿cierto? De 4 a 2, pues no hay mucha diferencia. ¿Bien? Sí, claro, vamos a bajar la capacidad de la máquina, vamos sí, de pronto optimizar un poquitico, pero cuando usted tiene 350 como yo tenía y bajarlas a 80, tal, la diferencia es muy, muy grande, ¿cierto? Entonces, ahí ya pueden ustedes ver la definición de cada una de las clases de las orquídeas bajo los componentes principales. Ya no son 4, sino 2 variables para la clasificación. ¿Listo? Setosa, virginica y versicolor. ¿Listo? Ahora voy a hacer el mismo ejercicio.